Las verdugas del Tercer Reich, Irma Grese y las guardias nazis. Cuando enumeramos a los responsables de los crímenes más aberrantes del Tercer Reich, casi siempre pensamos en nombres como Himmler, Goebbels o Mengele, rostros masculinos, uniformes impecables, altos mandos. Pero detrás de la maquinaria del terror también hubo mujeres. Mujeres jóvenes, aparentemente comunes, que se convirtieron en piezas fundamentales del genocidio nazi. En este episodio, recorreremos la historia de una de las más temidas, Irma Grese, y el destino de otras guardias que hicieron del horror su rutina. Si quieres más casos contados sin adornos, suscríbete a Crimen Oculto y activa la campana. La historia de Irma Grese comienza mucho antes de su ejecución en la horca. Nació en una familia humilde y con apenas 18 años, en plena guerra, se postuló como vigilante en el campo de concentración de Ravensbrück, un lugar diseñado exclusivamente para mujeres prisioneras. Cuando regresó a casa con el uniforme de las SS, su padre, abiertamente antinazi, la expulsó del hogar. Lejos de arrepentirse, Irma lo denunció ante las autoridades. Aquello fue una señal temprana de lo que vendría después. Tras un tiempo en Ravensbrück, en 1943 fue destinada a Auschwitz como guardia femenina. Su ascenso fue rápido y brutal. Para finales de ese mismo año ya era supervisora, la segunda mujer de mayor rango en el campo, solo por debajo de la infame Maria Mandl. Estaba a cargo de unas 30.000 reclusas judías, sobre las cuales ejerció un poder absoluto, teñido de sadismo. Testigos contaron que siempre llevaba pesadas botas de cuero, un látigo trenzado y una pistola, símbolos visibles de una autoridad que disfrutaba exhibir. No dudaba en ordenar palizas, soltar perros hambrientos sobre las prisioneras o elegir al azar quién viviría y quién sería enviada a la cámara de gas. Su crueldad tenía un componente especialmente perturbador. Varias sobrevivientes declararon que Irma escogía a mujeres jóvenes y físicamente atractivas para torturarlas de forma particular. La ginecóloga húngara Gisela Perl, prisionera y médica de las reclusas judías, afirmó en el juicio que Grese azotaba con su fusta los senos de las jóvenes hasta provocar infecciones graves. Cuando eso ocurría, ella sola, sin anestesia, debía amputar el pecho para salvar la vida de las víctimas, y aseguraba que Irma parecía excitarse ante ese sufrimiento. Después de su paso por Auschwitz, Grese fue trasladada a Bergen-Belsen, un campo que en sus inicios había sido destinado a prisioneros de guerra aliados, pero que pronto se convirtió en un infierno superpoblado de judíos, opositores políticos, gitanos y eslavos. Allí, en medio de la desnutrición masiva, el tifus, la disentería y la tuberculosis, el rol de las guardias femeninas adquirió un carácter aún más macabro. Las condiciones sanitarias eran tan desesperantes que miles de personas murieron sin siquiera llegar a las cámaras de gas. Ante el colapso, muchos guardias optaron por ejecutar prisioneros para reducir el excedente humano. En abril de 1945, con la Alemania nazi al borde de la derrota, las tropas británicas llegaron a Bergen-Belsen. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Unos 13.000 cuerpos sin enterrar, 60.000 reclusos al borde de la muerte, barracones repletos de personas demacradas que parecían sombras. Un periodista de la BBC describió el lugar como un pedazo de tierra donde los vivos descansan sobre los muertos y caminan como fantasmas, sin rumbo, con la mirada perdida. Entre los responsables, formados en fila y prolijamente uniformados, se encontraba Irma Grese, que seguía mirando con la misma arrogancia de siempre. Su nombre pronto ocuparía las portadas de los periódicos bajo titulares como Las fieras de Belsen. En el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945, Grese fue una de las principales acusadas. Decenas de supervivientes declararon en su contra, relatando asesinatos, torturas, palizas, abusos sexuales y selecciones para la cámara de gas. Hablaron de su látigo, de sus botas, de sus perros, de la forma en que elegía mujeres para humillarlas y golpearlas hasta la muerte. Irma negó casi todo. Alegó que solo había golpeado a prisioneras con las manos y, por una buena razón,
Dijo no conocer los detalles del exterminio. Aseguró que simplemente obedecía órdenes y que ignoraba el destino final de muchas reclusas. Fue la misma excusa usada por muchos miembros de las SS, presentarse como engranajes ciegos de una maquinaria que no comprendían por completo. Pero la magnitud del Holocausto y la organización industrial del exterminio hacen imposible creer que no supiera lo que ocurría. Lo más inquietante es que, durante su cautiverio, Irma nunca renegó del nazismo. Cantaba himnos de las SS en su celda y se mantuvo distante, fría, casi indiferente frente a las acusaciones. Finalmente, el tribunal la declaró culpable de crímenes de guerra en Bergen-Belsen y Auschwitz. Con solo 22 años, se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte bajo las leyes británicas en el siglo XX. El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, se preparó el cadalso para ella y otras guardias. El verdugo británico Albert Pierrepoint contó en sus memorias que, al abrirse la celda, Irma se acercó riendo, como si no terminara de comprender la gravedad del momento. Le tomó las medidas, habló brevemente con ella y notó que se incomodaba solo cuando le preguntaban la edad, como si la coquetería sobreviviera incluso a la antesala de la muerte. A las 9:34 de la mañana, Grese caminó hacia la trampilla. Le colocaron una capucha blanca, ajustaron la soga y lo último que dijo fue una sola palabra en alemán: Schnell. Rápido. Un segundo después, la compuerta se abrió y su cuerpo desapareció en el vacío. No fue la única. Otras guardias de Bergen-Belsen compartieron el mismo destino. Elisabeth Volkenrath, antigua responsable del sector femenino de Auschwitz, conocida por sus golpizas y fusilamientos arbitrarios, fue condenada y ejecutada. Johanna Bormann, apodada la mujer de los perros, por soltar animales entrenados sobre prisioneros indefensos, también terminó en la horca. Algunas de las guardias menos expuestas, porque no había pruebas directas suficientes, recibieron largas condenas de prisión, pero el mensaje fue claro. El hecho de ser mujeres no las eximía de responsabilidad. Detrás de rostros jóvenes y aparentemente comunes se escondían verdugos capaces de someter a miles de personas a un infierno inimaginable. Mientras tanto, en Ravensbrück, el campo femenino más grande del Tercer Reich, otras historias de horror se desarrollaban bajo el mando de guardias como Dorothea Binz, Greta Boesel y Emma Zimmer. Ravensbrück comenzó a operar en 1939 por orden de Heinrich Himmler, con el objetivo de concentrar en un solo lugar a las mujeres que el régimen consideraba peligrosas: opositoras políticas, testigos de Jehová, prostitutas, gitanas, criminales comunes, lesbianas. La capacidad del campo fue rápidamente superada y las prisioneras vivían hacinadas, hambrientas y enfermas, rodeadas de cadáveres apilados en carromatos, con la sensación constante de estar en una zona de muerte. Las guardias fueron entrenadas para despojarse de cualquier empatía. No debían ver personas, sino bestias sin valor. Una superviviente recordó que incluso el ganado parecía tener más importancia que ellas. Dorothea Binz, en particular, se hizo famosa por su crueldad. A medida que ascendía en la jerarquía, obtuvo poder casi absoluto sobre las reclusas. Las hacía permanecer horas formadas bajo la lluvia o la nieve, sin poder moverse ni levantar la vista. Cualquier infracción mínima, un botón mal abrochado, un pedazo de pan caído al suelo, podía significar decenas de latigazos. En uno de los testimonios más estremecedores, una prisionera relató cómo Binz tomó un hacha y destrozó el cuerpo de una interna que, según ella, no trabajaba lo suficiente, para luego limpiarse las botas con la falda ensangrentada de la víctima y marcharse en bicicleta como si nada hubiera ocurrido. Con el avance del Ejército Rojo en 1945, Ravensbrück fue finalmente liberado. Muchas de las guardias intentaron huir, pero fueron identificadas y juzgadas. Greta Boesel y Emma Zimmer fueron condenadas a muerte y ejecutadas. Dorothea Binz, capturada tras escapar a Hamburgo, también fue sentenciada a la horca. Sus ejecuciones, filmadas y documentadas, pusieron punto final, al menos judicialmente, al reinado de terror que habían ejercido sobre miles de mujeres.
Las sentencias no devolvieron la vida a las víctimas ni borraron el dolor, pero tuvieron un valor simbólico inmenso. Demostraron que el mundo no había aceptado en silencio aquella barbarie. Hoy, cuando pensamos en el Holocausto, es fácil imaginar solo uniformes masculinos y bigotes rígidos. Pero la historia nos obliga a mirar más profundo. Hubo hombres, sí, pero también hubo mujeres que, lejos de ser simples acompañantes, se convirtieron en engranajes activos de la máquina del exterminio. Recordar sus nombres no es rendirles homenaje, sino evitar que sus crímenes caigan en el olvido. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te impacta más al conocer la historia de estas guardias nazis? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando los episodios más oscuros.